Buenas noches, mi nombre es Orlando Miguel Mendoza Sierra, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, estudiante de doctorado en educación. A continuación haré un breve recorrido sobre la metodología cualitativa. En especial haré énfasis en los procesos de mediación y análisis de datos, en el análisis de los contenidos de la investigación cualitativa, en los niveles de teorización y particularmente la ética en el proceso de investigación cualitativa. Bien, para poder empezar con los procesos de mediación y análisis de datos, es necesario hacer una diferenciación, una especie de parangón entre la metodología cualitativa y cuantitativa, toda vez que entre ellas siempre ha existido, se ha discutido, ¿sí? Sobre qué metodología se puede realizar una investigación. Pero entendemos que la utilización de uno o de otro método depende del objeto de estudio y de las preguntas de investigación. Es decir, respecto de los propósitos de investigación, cómo se da la generalización de la misma, la técnica analítica, el lugar que ocupa la teoría y el ambiente y el rol del investigador. Con respecto al propósito, hay que destacar que las estrategias cualitativas hacen énfasis, ¿sí? Hacen énfasis en la construcción social de la realidad, en la relación íntima entre el investigador y lo que se estudia, en la construcción del contexto que condiciona la investigación. Por el contrario, en la investigación cuantitativa se pone en relieve el análisis de las relaciones causales entre variables, no el proceso. Con respecto a la generalización y las técnicas analíticas, se hace referencia, mientras que algunos autores explican que la diferencia radica en cómo los datos obtenidos por esas estrategias son tratados analíticamente. Para otros, esa distinción está vinculada directamente a la lógica de la generalización y a la técnica analítica. Por ejemplo, en los métodos cualitativos, la interpretación es posterior y se realiza examinando los datos, mientras que para los métodos cuantitativos, la generalización es intrínseca y la explicación que se lleva a cabo seleccionando hipótesis y probándola con respecto a los datos. Mientras que en la técnica analítica, para los cualitativos prima la inducción analítica y para los cuantitativos predomina el método hipotético deductivo. Con respecto al lugar de la teoría, ¿sí? Podría decirse que en las metodologías cualitativas la función de la teoría no es la de codificar regularidades abstractas, ¿sí? Debe estar lo más cerca posible a los hechos. Por el contrario, la metodología cuantitativa, la teoría permite la confirmación o refutación de una hipótesis. Con relación al ambiente, la investigación cuantitativa, la tarea investigativa se desarrolla en un ambiente artificial, es decir, creado por el investigador a partir de la selección de una muestra. A contrario sensu, la investigación cualitativa solo puede desarrollarse en un ambiente natural, por lo cual el fenómeno a ser estudiado será conocido e interpretado en el espacio y tiempo en que se desarrolla esa cotidianidad. Ahora, con respecto al rol y el papel del investigador, en la investigación cuantitativa, la interpretación es distante y no hay compromiso entre los sujetos. Por el contrario, en la cualitativa, la relación es necesariamente permanente y los sujetos se involucran, ¿sí? Porque hay influencias mutuas que modifican, ¿sí? Ahora, con relación al análisis de datos, es preciso aclarar o encarar que los datos cualitativos significan asumir posturas tanto académicas como ideológicas y nos enfrentan a desafíos y dificultades propios de su naturaleza. La gran cantidad de información, lo irrepetible de los fenómenos,
la creencia en el sentido común o esa cercanía, la necesidad de lograr una riqueza analítica y profunda narrativa, hacen que el análisis sea una tarea que se presente como un reto apasionante. ¿Sí? Ahora, dentro de ese proceso, digamos, de análisis de datos cualitativos, encontramos unos pasos, según lo expuesto por Álvarez en el 2005, por Robin y Robin en la misma fecha, 1995. Ellos exponen que en 4 pasos. Primer paso, obtención de la información. Un segundo paso, que consiste en capturar, transcribir y ordenar esa información. Un tercer paso, que es la codificación de la información. Y un último paso, que es la integración de esa información. En la obtención de la información se hace a través de un registro sistemático de notas de campo, de la obtención de documentos de diversa índole y de la realización de entrevistas, observaciones a grupos, etc. La captura y transcripción y ordenamiento de la información se hace a través de diversos medios. Específicamente en los casos de la entrevista y grupos de discusión, se hace a través de un registro electrónico, por ejemplo, una grabación. En el caso de las observaciones a través de registros electrónicos, una muestra de video, una grabación de video. En el caso de papel, por notas tomadas por el investigador. En la codificación de la información, procede mediante la agrupación de la información obtenida en categorías que se encuentran en donde encontramos ideas y conceptos o temas similares descubiertos por el investigador. Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significados a la información descriptiva o referencial compilada durante una investigación. Y por último, integrar la información. Esto quiere decir relacionar las categorías obtenidas en la codificación de la información entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. Ahora tratando el tema, los niveles de teorización, al momento de analizar la metodología cualitativa, los datos lo que buscan es descubrir conceptos relacionados y organizándolos en esquemas, pero esquemas teóricos explicativos, y que al compararlo el investigador explora sus relaciones y los reúne en una teoría coherente. Para esta organización es importante establecer algunas categorías que permitan identificar en cada una de ellas esos rasgos fundamentales. ¿Sí? En esos niveles de teorización podemos encontrar, digamos, según lo expuesto por Machado en 2008, González en 2007, una categorización. En este caso, encontramos un nivel teórico general, un nivel teórico particular, un nivel teórico metodológico y un nivel teórico sociológico. En el nivel teórico general, hace más que todo referencia a la parte filosófica y epistemológica, que sirven como base, como fundamento a la concepción teórica, e incluye la metodología general del conocimiento científico. En el nivel teórico particular, se refiere más que todo a la parte, disciplinar, específicamente a los principios, a las leyes, las categorías y los conceptos. En el nivel teórico metodológico hace referencia especialmente a la generalidad y particularidad del conjunto de métodos, de las teorías, métodos teóricos y empíricos, incluyendo también las técnicas y procedimientos para investigar un objeto. Y en el nivel sociológico hace más que todo referencia al impacto social, ¿sí? Digamos que la concepción teórica particular que se realiza dentro de un tiempo, dentro de un contexto histórico social específico. Ahora, es preciso hablar también de la ética, pero la ética de la investigación cualitativa. Como
El ejercicio de la investigación científica y el uso del conocimiento producido por la ciencia demanda conductas éticas en el investigador. La conducta no ética no tiene lugar en la práctica científica de ningún tipo. Debe ser señalada y erradicada. Aquel que con intereses particulares, por ejemplo, desprecia la ética en una investigación, corrompe la ciencia y su producto. Y se corrompe también a sí mismo. Una de las principales cuestiones éticas relacionadas con procesos de investigación es el consentimiento informado, que radica en aquel documento informativo en donde se invita a las personas a participar en la investigación. El aceptar la información, los lineamientos que establece el consentimiento, autoriza a la persona a participar en el estudio, así como también permite que la información recolectada durante el estudio pueda ser realizada o utilizada por todos los investigadores del proyecto en la elaboración del análisis y comunicación de los resultados. Lo que se busca en este caso es proteger los derechos de los sujetos, ¿sí? Tenemos la privacidad y la confidencialidad, que se refiere tanto al anonimato en la identidad de los participantes en el estudio, como a la privacidad de la información que es revertida por esto. Y la instancia en el campo, que tiene que ver más que todo con la posición que ocupa el investigador. El rol que este debe asumir dentro de la investigación, por ejemplo, en una investigación etnográfica, ¿sí? Cómo acceder a las fuentes de información, cómo garantizar o facilitar el acceso a ese campo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y espero nos volvamos a ver en otra oportunidad.